Tenemos una mesa que está formada pues, por digamos, quiero empezar por Maite. Maite es una profesora destacadísima de esta escuela que lleva dando clases, pues no sé, muchísimos años, se ha jubilado recientemente y además tenemos la suerte de que haya sido una de las protagonistas de uno de los de una de las publicaciones señeras de las que hemos hablado, que ha sido Arquitecturas BIS. Junto a eso, pues tiene una larguísima trayectoria como historiadora y crítica, que esto es muy interesante, esta doble faceta, y mi primera pregunta dentro de nada que te voy a hacer tiene que ver con eso. Pasaría a Marina. Marina, pues realmente tiene un perfil muy interesante, que es un perfil a la vez teórico y absolutamente vinculado a la práctica, en este caso lo que se llama del comisariado y de esos nuevos modos de hacer crítica. Ha sido, bueno, pues simplemente por hablar de sus dos, digamos, actos o sus dos intervenciones más recientes, ha sido comisaria del pabellón de Holanda en la Bienal de Venecia, la última Bienal de Arquitectura de Venecia, y actualmente pues es directora de estudios del Centro de Arquitectura de Rotterdam, con lo cual también tiene una dimensión internacional interesante para introducir en la mesa. Luis también es un profesor destacadísimo de esta escuela, pues prácticamente todos lo conoceréis. También tiene una faceta muy polivalente, en la que desde el principio se han implicado los temas vinculados directamente al proyecto con los temas críticos. Trabajó en ese proyecto tan importante, ¿no?, y de microacciones, ¿no?, que fue Circo, y desde hace ya unos años pues controla, digamos, o dirige el máster de proyectos, y también pues es el responsable de una serie de congresos vinculados también al tema de la crítica de arquitectura, que es un tema que se está trabajando muchísimo desde el Departamento de Proyectos. Ricardo de Besa tiene una faceta, digamos, muy interesante para introducir aquí, que es la faceta, digamos, de editor. Es verdad que es arquitecto, es verdad que ha trabajado como crítico de arquitectura en la revista Quaderns, es decir, tiene una trayectoria muy larga, pero últimamente está más vinculado al mundo de la edición a través de la editorial Actar, que es una editorial pues quizá de las pocas que últimamente no solamente han sobrevivido, sino que tienen éxito en buena medida por la arriesgada apuesta de optar por el mercado internacional en inglés, lo cual les ha abierto otras puertas y ha permitido tener una difusión que probablemente otras editoriales en España no hubiesen tenido. Y para terminar, Guiomar, que creo que eres la más joven de esta mesa, por lo menos, es doctora con una tesis de Historia de la Arquitectura, vinculada también a temas de crítica y de teoría de la arquitectura. Tienes también una formación internacional, has trabajado, bueno, has estudiado y has tenido una carrera de investigación tanto en Venecia, si no me equivoco, como en Londres, y va a aportar esa mirada histórico-crítica que creo que es importante mantener y que estamos manteniendo en el enfoque del Congreso. Bueno, como anticipaba, mi primera pregunta, mi primera reflexión va a ser para Maite, y es una reflexión que traigo al hilo de algo que se había mencionado en la primera mesa, ¿no?, que era el papel de la historia. Y esto es muy interesante en el sentido de que, hasta cierto punto, en los últimos años, conforme, digamos, el papel de la crítica iba menguando, se iba haciendo menos importante, tenía menos peso en la opinión pública, y esto es un proceso que desgraciadamente va más, probablemente, iba emergiendo otro tipo de crítica, una crítica probablemente indirecta, pero probablemente también más influyente entre los arquitectos, que era la crítica que se hacía a través de los libros de historia. Estoy pensando, por ejemplo, antes ha mencionado Rainer Bannan en su teoría de diseño en la era de la máquina, que en realidad podemos entender como un texto de crítica operativa directamente. Es una historia sesgada cuya vocación es intentar sesgar cierta perspectiva para conseguir ciertos objetivos o para postular cierta idea de la arquitectura. En este caso, una presunta arquitectura maquinista que no se había podido llevar a término en la primera modernidad, ¿no? Pero podríamos decir lo mismo de Siegfried Giedion en Espacio, Tiempo y Arquitectura, que en realidad es un panfleto de 800 páginas. El fondo, el espíritu es el de un panfleto, es el de reivindicar la arquitectura moderna. O podríamos pasar por Venturi, evidentemente, se ha mencionado esta mañana, o llegar incluso a Kohlhaas, ¿no?, que tiene el título que por sí mismo lo dice todo, de manifiesto retroactivo. Es decir, es un libro de historia que pretende ser un libro de futuro, utilizar la historia como arma cargada de futuro, podríamos decir. La pregunta que te hago, bueno, la reflexión que te hago, Maite, es en tu doble faceta de historiadora y crítica, que siempre lo has llevado en paralelo, ¿hasta qué punto esta visión de la historia es sesgada o hasta qué punto podemos, digamos, prevenirnos frente a ella y hasta qué punto es útil? Porque en realidad
nuestra visión es histórica, lo es desde mediados del siglo XIX, y nuestros esquemas, digamos, evolutivos de la arquitectura pasan inevitablemente por el tema de la historia. Bueno, yo quiero agradecer al Departamento de Composición y a los organizadores que me hayan invitado. También que estoy no fuera del departamento, sino fuera de la escuela ya. Eduardo me plantea esta pregunta y yo también voy a permitirme, ya que estamos al final, hacer todo tipo de cambios. Yo creo que incluso la mesa de la mañana, para la mayoría habéis estado, nos puede servir un poco de referencia, sí, para dialogar con ellos, estén o no estén aquí. Y también para que quizás no sea tanto una respuesta de cada uno de nosotros a lo que el moderador dice, sino que vamos a mezclar un poco lo que nosotros queremos decir e intentar meterlo en una respuesta que quizá no es exactamente la que se espera. Bueno, yo todo lo que voy a decir quizá ya se ha dicho aquí. Lo que pasa es que en algún sentido a lo mejor es una disensión o pero sí me gusta hablar de algo que otros han hablado, ¿no? Bueno, como primera reflexión, me cuesta trabajo también estar en una situación en que casi yo ya he sido objeto objeto, no de deseo, desgraciadamente, pero sí de reflexión, donde ha pasado algo que Eduardo lo ha dicho muy bien, no sé en qué momento, que es ya no importa tanto lo que has dicho de la crítica, sino el contexto en que se produjo. Cómo la crítica te lleva a que no importa tanto lo que dijiste, sino cuándo lo dijiste. Esto lo dicen Hitchcock y Johnson de su libro El estilo internacional, que ellos progresivamente van desmontando el propio libro a través de sucesivas ediciones. Y luego dice, no es muy importante lo que dijimos, pero sí el momento exacto en que lo dijimos. Entonces, esto también es... Bueno, Alejandro ha hecho como una lectura con la que yo estoy en total desacuerdo, con lo cual estará contentísimo, de cómo se produjo estos principios de arquitecturas bis, la llegada de Madrid, todo esto, y cómo, en mi caso, pues se me propuso de una manera bastante casual el que hiciera este texto, y bueno, hay una serie de cosas que ya unas se saben y otras pues no. Y entonces el tema de Cuando yo escribí este texto de arquitecturas bis, yo no tenía ni idea de que estaba haciendo crítica. Es como, tengo ni idea de que estoy hablando en prosa. O sea, es que yo no me planteé hacer un escrito crítico, sino se me dijo, hay un proyecto de tal, venía de la cultura americana del paper, del que se ha hablado aquí, y pues voy a escribir sobre esto, y eché mano un poco del instrumental que tenía. El tema de la historia, que es el que en concreto has lanzado, yo me lleva como a unas quizás reflexiones que justo han aparecido esta mañana, pero que se han quedado bastante en el aire y que a lo mejor sobre las que se podía profundizar. El tema de la historia, por ejemplo, hay una cosa que es bastante inquietante, es si hay acuerdo, o sea, independientemente de que cada historia se construya como desde unos presupuestos, y hay algunos historiadores, y del arte en concreto, que dicen que debe hacerse explícito el punto de vista del historiador, o sea que el historiador, incluso si es un historiador que defiende una posición de grupo o incluso de minorías, debe de decirlo expresamente, porque eso hace que su historia, al construirse, se construya también con unos presupuestos que el lector tiene derecho a conocer. Pero más allá de esto hay unos ciertos acuerdos generales, ¿no? Que también decía Juan Calatrava, sobre Picasso hay un acuerdo general, sobre arquitectos yo creo que sí hay, ¿no? También hay, sobre Le Corbusier, por ejemplo, hay. O sea, no hay tantos, pero sí hay. Y esto lleva un poco a la idea de canon, ¿no? La idea de canon compartido. Esto es una idea que quizá más el Departamento de Composición, que yo misma, que vengo de proyectos, sí que se maneja. O sea, tenemos que enseñar como unas obras canónicas, tenemos que enseñar la historia sobre la idea de digamos, de algo indiscutible, sobre lo que todos estamos de acuerdo, independientemente de que luego haya sesgos, haya desmontajes, haya tal, pero hay... bueno, estos historiadores del arte a que me refiero siempre se refieren a que la idea de canon es una idea dificilísima de desmontar. O
sea que quizá nadie ha conseguido que la idea de canon no perviva, ¿no? Yo creo que esto es importante, que hay algunas cosas que son completamente indiscutibles y que ese acuerdo general se produce por una serie de cosas, pero que no es posible socavar los intentos, ¿no? de que todo sea como pequeñas islotes parciales y tal, que no tengan ninguna conexión unos con otros. Esto sería un aspecto. Y luego habría dos cosas que también se han dicho esta mañana que tienen que ver con esta reflexión, que yo creo que también merecería la pena ver si, no sé, si estábamos o no de acuerdo. Una es si es el tiempo de la crítica, ¿no? Si la crítica, esto tiene que ver también con las revistas mucho, si la crítica debe o no debe ser contemporánea, o se exige que la crítica sea contemporánea de aquello que se critica, o que esto incluso no es ni siquiera posible. O sea, yo he conocido a algún director de revista que ha dicho que nunca publicará una crítica que sea escrita en el momento en que las obras se hacen, que siempre se necesita una distancia. Y sin embargo, hay exactamente la posición contraria. Cuando hay que tomar una posición es el momento en que la obra se hace. O sea, recordaréis todos, incluso los más jóvenes, cuando se construyó el Museo Guggenheim en Bilbao, todo el mundo quería tener una opinión sobre esto, ¿no? Costaba mucho porque siempre, oye, ¿y tú qué piensas de este edificio? Pues no sé, todo el mundo ahí con paños calientes, pero se necesitaba una respuesta en caliente. Y sin embargo, esta otra distancia crítica que hace que solamente se pueda emitir un juicio cuando hay distancia temporal. Yo creo que esto es otra cuestión. Y luego, lo siguiente, que yo también lo he experimentado en mi propio trabajo, muy a posteriori, es si en la crítica de arquitectura entendemos más que es una crítica de edificios, o sea, es por lo cual el vehículo de la crítica es distinto, el medio es distinto de aquel que se analiza, porque la crítica literaria, de donde todo viene, se escribe sobre escrito, pero en arquitectura se habla sobre edificio, o en crítica de arte se habla sobre un cuadro. Y en ese sentido, si también la crítica de arquitectura progresivamente, y mi experiencia es que así ha sido, por lo menos en mi caso, ha ido más allá del estudio de edificios para adentrarse en una crítica de sistemas de pensamiento que, por supuesto, también abarcan a otras disciplinas, pero que el edificio mismo no es ya como el único objeto de la crítica de arquitectura, aunque pueda serlo, y que muchas veces en las tesis doctorales, por ejemplo, lo vemos, una tesis doctoral monográfica sobre un edificio, pues en realidad no lo es, porque lo que utiliza el edificio es como una especie de motivo para adentrarse en otra serie de cuestiones, ¿no? Bueno, quizá puedo hablar de esto. No, simplemente pues quería preguntarle, por ejemplo, a Luis si está de acuerdo con esta idea del alcance de la crítica, del tiempo de la crítica. Yo tengo que confesar que tengo un problema. Es que no sé exactamente ahora qué significa la palabra crítica. Creo que, no quiero ser sesudo, que me va a regañar Jacobo, pero creo que habría que hacer ese esfuerzo de distinguir. Creo que a lo mejor lo habéis hecho por la mañana. Yo tenía clase y no he podido venir, pero entre lo que la crítica, la historia y la teoría. Sobre todo entre la teoría y la crítica y la posición de la historia en relación a esas dos. Pero ya comprendo que eso es una cosa demasiado complicada y yo tampoco la sabría hacer. Lo que sí creo es que a mí me parece que todo es interesante si lo actualizamos a hoy. Una postura defensiva frente a la cantidad de cosas que se pueden pensar y se pueden decir y se pueden leer. Y en la medida en la que uno intenta hacer eso, lo primero que uno tiene que darse cuenta es que en general la crítica, y que está en su relación con la teoría y la historia, pero la crítica en general, dicho ahora sin especificidad, está ligado a los linajes y a las justificaciones. Es decir, que cuando se hace crítica de algo se construye su contexto, y cuando se construye su contexto es necesariamente hacia atrás. Las cosas son por una razón. ¿Cuál es esa razón? La crítica lo que hace
en general es revelar las razones de las cosas, ¿no? Y también justificarlas en cierto modo. Pero creo que allí es donde donde yo me preguntaría qué significa la palabra crisis. Yo prefiero utilizar el término en el contexto no quiero ser pesado, pero el contexto del artículo de Michael Hayes el texto de Michael Hayes que se llama Critical Architecture Between Culture and Form, ¿no? La arquitectura crítica entre la forma y la cultura. Y lo que dice Michael Hayes, que es en realidad de lo que creo que también estaba hablando el profesor García Germán, y es que en realidad, por lo menos para alguien que es arquitecto, en realidad la crítica no tiene ningún interés especial, excepto si no tiene un carácter operativo. Es decir, si no es un fin en sí mismo, sino que vale para algo. Es lo que dice Michael Hayes. Michael Hayes lo que dice es que, en general, la crítica o se refugia en las construcciones culturales o se refugia en la autonomía de la forma, y hay una tercera línea, que es la que defiende él, que es cuando la arquitectura es crítica en sí misma, es decir, cuando la arquitectura desmonta el sistema que la produce. Y yo trasladaría esa visión de la crítica, de la arquitectura crítica al pensamiento crítico que hacemos los arquitectos, o que se puede hacer incluso en la universidad. Creo que la crítica es interesante cuando desmonta los sistemas que producen la arquitectura, los proyectos, los argumentos, las ideologías, etc. Y por lo tanto no es un fin de sí mismo, no puede ser un fin de sí mismo si es solamente un instrumento para producir otras cosas, y por lo tanto es proactiva. Y entonces, en ese sentido, me parece que la historia y la teoría se ponen en un campo muy separado, porque en realidad tienen un fin en sí mismo, y es un fin absolutamente justificado, y de la construcción de las razones y los contextos. Y sin embargo la crítica, por lo menos desde mi punto de vista, en el sentido de su carácter instrumental y de su carácter proactivo, solo tiene interés cuando desmonta las cosas. Por lo tanto, estaría del lado de los directores de revista, que solo hablan de las cosas que se están produciendo en tiempo real. Es decir, que creo que para los arquitectos nos interesa, por muy difícil que sea decirlo, nos interesa aquello que se consume en tiempo real, y en el fondo, y contestando también a una de las cuestiones que se han dicho hoy, cuando la crítica tiene carácter divulgativo y no tiene carácter académico. Es decir, cuando la crítica se consume a sí misma en tiempo real y no le importa ser efímera y con el tiempo, muy corto espacio de tiempo, ser irrelevante. Porque si no, entonces estás haciendo historia o teoría, y entonces ya son otros los instrumentos y otros las técnicas. Y entonces creo que como arquitecto, uno tiene que saber que la historia y la teoría es una cosa. Puede uno gustar, ¿no? Pero no es son otras técnicas. Y sin embargo, la crítica proactiva, productiva, se consume en sí misma, y es un sistema de desmontaje, es un sistema para revelar los procedimientos a través de los cuales se hacen las cosas. Esta mañana hablábamos dentro de un poco respondiendo a la pregunta de si lo habíamos tratado esta mañana abordábamos diferentes nociones de crítica, y varias de ellas son las que acabas de mencionar, ¿no? Una que sería la crítica como la indagación en los principios de algo, para ver si se pueden o no tergiversar, que sería casi el concepto filosófico de crítica. Y luego está la otra crítica, que tiene muchas concomitancias, que es esa crítica que, como bien has dicho, está rigurosamente anclada a la actualidad, y que por lo tanto es efímera, que tenía ese carácter de mediación. Yo tengo mis dudas en cuanto a la desconexión entre la teoría, la historia y la crítica, porque muchas de las herramientas que utiliza la crítica proceden de la historia, porque muchas de las herramientas que ha inventado la crítica se convierten en herramientas de análisis histórico, incluso en maneras de proponer y de pensar. Yo creo que es difícil deslindar todos esos campos, y yo le preguntaría a Marina, enlazando con la faceta, digamos, divulgativa, de mediación de la crítica, ¿cuál ha sido su experiencia o cómo lo planteas la crítica a través de estos modos distintos que tienen que ver con el comisariado, con la exposición, con la interacción también en un proceso de tiempo muy controlado, en una bienal, efímero por tanto, y cómo se realiza y se adjudica el significado y cómo se presenta, si hay algo novedoso con respecto a la crítica tradicional?
Bueno, primero, gracias por la invitación a vosotros y a la escuela. Segundo, estoy ilegítimamente colocada en el centro. Creo que le tocaría a Maite estar aquí, pero bueno, me ha cedido el sitio, así que gracias. Sí, bueno, yo quería, si no te importa, voy a ligarlo con otras partes de las conversaciones, ¿no? Porque me parece interesante posicionar esta idea que ha hablado también Jacobo sobre la soledad, ¿no? Y iré también a los formatos. Esta idea de que la crítica o la teoría, si queréis diferenciarlo, y la historia, muchísimas veces se llevan a cabo a través del denominado paper, que ni siquiera sabemos traducirlo en castellano, ¿no? Yo lo haría como artículo, pero... y creo que tiene que ver con un sistema de validación, ¿no? ¿Qué se le da autoridad? ¿Quién tiene autoridad para establecer un canon? ¿O quién tiene autoridad para establecer una crítica que sea instrumental y que realmente genere un debate? Y en muchos casos el medio que se ha permitido o que se le ha dado autoridad es el denominado paper, es el formato académico. En el momento en que se utilizan otros formatos, como puede ser incluso los medios generalistas o las exposiciones, se entra a otro tipo de debate que no siempre se ha considerado que tenga el mismo valor o autoridad que un texto escrito en una revista indexada o de cierto peso. Y a mí precisamente me parece interesante en esos medios, ¿no? Porque Jacob ha hablado de la inmediatez, de la manera en que se hacen rápido, circulan de otra manera, pero también el tipo de público o persona que entra en conversación contigo que es diferente. En ese sentido, los medios de comunicación nuevos, como Internet, tenían la promesa de que hubiera una descentralización del discurso, que hubiera más participantes y más colaboración en la manera que se transmite la información y a quién llega y cómo se establecen diálogos, que rompiera la centralización de los medios tradicionales y también de los foros tradicionales en los que operamos. Y sin embargo, lo que vemos más y más es que lo que parecía que era una descentralización se ha vuelto a generar una centralización a través de ciertos medios de nuevo, por dos motivos. Por un motivo, porque al final los medios de comunicación no han llevado a una extrema comunicación como lo que anunciaban, sino a esa soledad, que es la soledad del paper, pero aquí es la soledad casi del selfie. Y por otro, el problema que tenemos con la falta de manera de valorar la información que se genera o las críticas que se generan en estos otros medios hacen que tengamos siempre una manera de sospechar de esas informaciones, incluso tenemos motivos por sospechar de ellas, ¿no? Entonces, al final parece que esa promesa de abrir la conversación es una promesa vacía, que estamos viendo cómo se está esfumando. Y en ese sentido, a lo mejor yo reivindicaría pues ciertos medios. Uno de ellos puede ser las exposiciones. Pero a mí, por ejemplo, también me interesa publicar artículos en medios más generales o utilizar siempre como una manera de intruso. Eso lo ligo con la idea de distancia, ¿no? Que creo que también tiene que ver con soledad y la idea de la distancia crítica que es necesaria para operar. Yo no considero para nada que sea importante tener una distancia temporal con el objeto de estudio y, de hecho, a mí me interesa muchísimo actuar en lo contemporáneo e intentar ser instrumental en lo que hago en lo contemporáneo. Para mí la distancia se construye de otra manera. Por ejemplo, siendo un intruso. A mí me interesaba escribir en El País, pero no escribía en la sección de arquitectura, la escribía en la sección de viajes. Entonces, me dejaba muchísimo más margen para desarrollar lo que quisiera y llegas a un público que es totalmente diferente, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, me interesa estar en Holanda porque tengo la capacidad de distancia respecto al espacio en el que trabajo. O puedo hablar de ciertos aspectos, como la memoria histórica en España, con cierta tranquilidad, porque también tengo una distancia respecto también a este país, ¿no? O sea, que creo que esa distancia se puede conseguir de maneras muy diferentes. Una distancia crítica siempre, pero posiblemente si vemos grandes filósofos construían sus discursos siempre a través de también esa condición de distancia. Cuando estaban en el exilio, muchísimos de los autores que se han citado hoy estaban de alguna manera viendo el mundo, leyendo, deconstruyendo la realidad desde una posición distante, ¿no? Pero no era una distancia temporal. Si queréis lo dejo ahí, porque podría dar más, pero...
Hay una de las múltiples líneas que has abierto, ¿no? Hay una que es, en realidad es un tema de fondo que viene planteándose desde esta mañana, ¿no? Y que atañe directamente y esencialmente a la crítica, que es ¿qué le confiere legitimidad o quién le confiere legitimidad al crítico para que sus opiniones sean tenidas en cuenta, ¿no? Evidentemente hay razones que tienen que ver con el prestigio personal, con el talento, pero hay otras muchas que tienen que ver con el medio, con la institución en la que uno se apoya, que puede ser la universidad, puede ser el periódico o puede ser un instituto de investigación, etcétera. Es cierto que parecía, como bien has apuntado, ¿no?, que con las redes sociales se iba a democratizar, digamos, esta imposición hasta cierto punto elitista de la crítica, y que hasta cierto punto, como decía yo esta mañana, se podía volver a ese momento inicial de la crítica entre iguales, que se reconocen como parejos intelectualmente y por lo tanto pueden opinar y construir un discurso común, algo bueno que en realidad es una construcción ideológica, ¿no?, que es lo que planteaba Habermas. Yo quería preguntarle a Guiomar, que también es la más joven y que tiene esa doble faceta, ¿no?, de análisis de la realidad y una visión histórica. ¿Cuál es tu opinión sobre el cambio de digamos, de la crítica incluso, el cambio del público, del cambio de la crítica a través de los medios? Es algo que se ha tocado ligeramente, y cuando digo medios no me refiero a los medios generales, sino que me refiero a los medios específicamente digitales. Vale, bueno, yo lo primero también gracias, y de manera especial por ser precisamente esta conductora Nobel en estas tierras. Yo, bueno, enlazando con eso, yo quiero empezar por una cosa que es una obviedad, insistir en una obviedad, pero que me llamó mucho la atención desde el principio que vi la programación, ¿no?, que en esta segunda sesión teníamos una ponencia de crítica y revistas y otra de crítica y medios, como si las revistas ya no fueran medios, ¿no?, o fueran demasiado anacrónicos para considerarse medios en la actualidad. O a la vez, después de escuchar a Alejandro, ¿no?, también nos hemos dado cuenta, o sea, parece que las revistas son, de alguna manera, los medios más efectivos que ha tenido la crítica en el pasado. Bueno, es discutible, pero uno de los medios más efectivos para hacer crítica, ¿no? Y la pregunta es si siguen siéndolo o no. Ahí enlazamos con esta otra cuestión de la profesionalización y la institucionalización de las revistas, ¿no?, que de alguna manera se está produciendo como una distancia totalmente, pues, en dos direcciones extremas, de una manera de crear una supuesta crítica institucionalizada que está validada por una serie de mecanismos de rigor, de revisiones por pares muy institucionalizada, y por otro lado, pues toda una serie de producción mucho más libre, ¿no?, que en los nuevos medios, pues como, bueno, lo hemos visto en varias de las presentaciones, ¿no?, pero tiene la libertad primero de la inmediatez, del formato, del público al que se dirige, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que lo que carece quizá esos nuevos medios, en efecto, es pues lo que estaba diciendo Marina, ¿no?, cómo avalar que estamos ante una crítica de valor o no. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes dilemas que yo no sé resolver, y al que añado otro problema más. Si Luis tiene el problema de qué es la crítica y la historia y la teoría, yo añado el de cuál y dónde está la investigación, ¿no? Que en el caso de ahora, ¿no?, como que todo el mundo habla de investigación, y yo que me acabo de incorporar después de una tesis al mundo, no sé si académico o profesional o ambos, pues me piden hacer investigación. No sé si yo en la tesis he hecho investigación o he hecho crítica realmente. O sea, que es una cosa que es verdad que en el mundo de la arquitectura todavía la investigación como que no ha... Bueno, también es interesante, y ya intento acabar, que si no me enrollo demasiado, en este sentido, precisamente un artículo de Jeremy Till que habla sobre la investigación en arquitectura, ¿no?, que nos creemos muy especiales, como diciendo que la arquitectura, por un lado, la arquitectura es demasiado autónoma, por otro lado, la arquitectura no tiene como varios mitos que desmitifican, no sé si la conocéis, pero bueno, y la tercera es que la arquitectura no es investigación. Porque dice que no es básicamente que la arquitectura puede ser una crítica, evidentemente, y el proceso tiene una función crítica, como ha comentado Milla al principio, ¿no?, que todo proceso indagatorio es crítico, y por supuesto un proyecto puede ser crítica de proyectos anteriores y puede ser en sí mismo una crítica, pero a la vez los edificios no
no hablan por sí mismos, o si hablan, muchas veces hablan de una manera que sus propios autores no querrían, no comparten, ¿no? Entonces, hace falta, de alguna manera, que el crítico o la función crítica desde el comisariado, desde el redibujado y reformateado de viejas arquitecturas o desde millones de nuevos formatos que pueden facilitar los medios, pues que haga esa función de desvelar, ¿no? Y de comunicar algo que a lo mejor el propio edificio pues no puede hacer por sí mismo, o que el propio arquitecto no es tan consciente o igual no quiere ser consciente de los mensajes que realmente está transmitiendo con su acción crítica, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Y siguiendo con el hilo de los nuevos formatos, o en realidad de viejos formatos que se utilizan con otra intención, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención cuando me introduje en el tema o en el mundo de las publicaciones de arquitectura, el mundo de la crítica en general, que era qué distinto era, por ejemplo, el hecho de que una publicación, fijaros, es una tontería aparentemente, o es una cuestión, hemos hablado de formato, puramente de formato, se le colocase una tapa dura o no, simplificando, ¿no? Se convirtiese en un libro o se convirtiese en una revista. ¿Por qué es muy distinto? Porque tiene unos canales de distribución bastante distintos, una permanencia, digamos, con el público mucho mayor en un caso, mucho menor, mucho más efímera en el otro. Es decir, al final actuaba de maneras casi complementarias, evidentemente, pero distintas, ¿no? Yo quería preguntarle a Ricardo si realmente la labor hoy de editor, qué parte tiene de crítica en la relación también de qué textos se seleccionan, a qué público. Hemos hablado esta mañana de que no hay crítico sin público y el público determina la crítica, a qué público se buscan, qué nuevos nichos, porque evidentemente el mercado editorial, bueno, se viene diciendo que el mercado del libro en general, todo lo que tenga que ver con las publicaciones y en particular las de arquitectura, pues están sometidas a una gran crisis, ¿no? Desde muchos puntos de vista. ¿Cómo ha influido esto en vuestro trabajo? Muy bien, aunque de nuevo suene obvio, muchísimas gracias por la invitación a los directores y a la escuela. Es un lujo estar aquí por compartir la mesa y por compartir los debates, pero es un lujo porque he contado 20 páginas de notas, y con lo cual es un estímulo brutal con el que me volveré a Barcelona, y yo creo que además esto liga también estas conexiones que un poco Alejandro iba poniendo también antes en relación con lo que pasaba antes con los medios, ¿no? Bien, sobre tu pregunta, las audiencias han cambiado radicalmente, y yo creo que antes también Enrique lo nombraba un poco, ¿no? Los más media, el alcance que tienen es tan apabullante que en el fondo lo que estás creando también es una reverberación y un ruido, como muy bien él nombraba, ¿no? Pero en cambio tiene un valor alucinante, ¿no? Y ahí, con la experiencia que un poco hemos tenido justo este mes, hace 3 años que lanzamos la plataforma online Urban Next, que es el brazo armado digital, digamos, de Actar. Y yo he visto en estos 3 años un cambio paradigmático, me atrevo a decir, en cómo se publica y cómo se difunde la arquitectura, ¿no? ¿Y en qué sentido? Pues en ambos lados, ¿no? No creo que uno no va a cambiar el radio, no va a cambiar un canal por otro, sino que se complementan y añaden una cantidad de concomitancias increíbles. ¿A qué me refiero? Antes, la labor clásica del editor es recibir manuscritos o solicitarlos, pasar unos filtros y elaborar esos contenidos que tú crees como editor y la línea editorial que has marcado que tienen que ir por aquí, ¿no? En el caso de Actar, obviamente que desde que nació ha sido como proyectiva, ha sido proactiva de buscar nuevos debates, nuevos discursos, nuevos autores, etcétera, ¿no? Eso lo continúa haciendo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Desde que hemos lanzado Urban Next, los proyectos, digamos, llegan a la inversa. Es decir, primero publicamos y detectamos ciertos contenidos que nos interesa, que por la inmediatez es más rápido empaquetarlos y distribuirlos, y por la posibilidad que te da de medición de quién es esta audiencia, de edad, de localización, de tiempo de consumo. Todo esto te da unos datos que como editor antes nunca tenías. Como mucho alguien te enviaba una carta al editor que el libro le gustaba o no le gustaba, o que vendías 1000 ejemplares pero no sabías ni dónde habían llegado realmente ni dónde estaban. Entonces, este conocimiento que adquirimos desde las plataformas digitales, al menos vinculados a una editorial,
claro, te da unas medidas increíbles, ¿no? El otro día me escribió un chico y me dijo, oye, ¿cuánta gente ha visto mi artículo? Y claro, lo habían leído 6.000 personas, habían estado una media de 5 minutos. Después habían reincidido otras como 8.000 personas, 8.000 visitas. Claro, esto de los libros no lo tienes. Y a ver qué libro de arquitectura llega a tener un alcance de 6.000, 8.000 personas de audiencia. Está claro que no todas tienen la misma cualificación en esa audiencia, pero impacta ver todos estos recorridos, ¿no? El otro grandísimo cambio de pasar entre lo digital a lo analógico, aunque también coincido con esta definición de digital en que es discontinuo, ¿no? Y en realidad lo analógico es esa continuidad, es precisamente lo que te brinda como nuevos medios. Es decir, ha salido poco la radio, los archivos sonoros, por supuestísimo, es algo que quería mencionar, cualquier crítica de arquitectura es fundamental otros 3 elementos, aparte del escrito, que es la relación con la imagen. Y, muchas veces es crítica en sí misma la fotografía o qué fotógrafo escoges para divulgar qué contenidos o qué planos o qué redibujados. Y por otro, el diseño gráfico. O sea, apenas se ha mencionado Enric Satoué, en Arquitecturas BIS, pero detrás de todo esto hay un empaquetado, hay un formateado de esos contenidos textuales y gráficos, ¿no? ¿Qué ocurre con lo digital? Que además añades los audiovisuales, que es alucinante, ¿no? La capacidad que tienes de transmitir. Yo creo que también estas audiencias ahora, o los nuevos medios, han propiciado una audiencia nueva, o sea, leemos de otra manera, recogemos el conocimiento de otra manera, y lo audiovisual tiene un impacto muy profundo en el sentido de que te cautiva, te captura, ¿no? Y después, si quieres más, vas a buscar el artículo, y si quieres más, y si existe un libro, vas a buscar el libro, y si además ese contenido forma parte de una exposición, vas y la visitas, o viene de una revisión crítica, de una participación de una bienal, vas y vuelves a ella, con lo cual el multicanal en el que se produce la transmisión del conocimiento es un cambio de paradigma alucinante, ¿no? Yo ahí, lo has mencionado un poco, ¿no? Pero empecé en Quaderns cuando todavía no teníamos ni mails, enviábamos fax para pedir los materiales, ¿no? Desde Quaderns empezamos con Actar haciendo la revista Verb, que era una híbrido entre book, por eso llamábamos bookazine, ¿no? Entre libro y revista. Luego el salto editorial y ahora la etapa digital. O sea, he visto un cambio sin parangón en lo que significa difundir y distribuir contenidos de arquitectura. En cuanto a tu pregunta, la visión crítica, por supuesto, y ese es un segundo tema que me gustaría incidir, que ha salido antes en la mañana también, hoy se ha hablado, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y Luis también lo anticipaba, la diferencia entre crítica, historia, teoría, yo creo que es muy pertinente, y aunque haya vasos comunicantes, cada área tiene una cosa. Y una crítica, eso me acuerdo de una clase de Mark Wigley en Columbia, que tenía sobre historia de la crítica, decía que la crítica respecto a lo demás simplemente era emitir juicios de valor, me gusta o no me gusta. Mientras que la historia reconstruye un pasado con una revisión crítica, digamos, pero profunda, historiografiada, contextualizada, con lo cual ya no es el simple me gusta o no me gusta, ya hay unos juicios analíticos muy profundos y que sustentan más esta parte, y la teoría es la construcción, valga la redundancia, de estrategias teóricas, de aportaciones teóricas que abordan lo universal, lo objetivo, la rigurosidad. Son tres áreas de conocimiento y que implican formatos, etcétera, muy importantes, ¿no? Y eso lo quería decir, porque esta mañana ha salido también en la mesa, ¿no? Han mencionado a Carlos Martí. Yo asistí a sus clases de doctorado y siempre nos insistía para diferenciar estas cuestiones a su texto ya célebre de la cimbra y el arco, ¿no? Dice, el buen crítico, cuando desmonta la cimbra, lo que se quiere ver es el arco, es lo que quieres ver es el arco, no la construcción que hay detrás, ¿no? Y en eso él insistía mucho, y es quizás el tercer modelo que has anunciado, ¿no? Desde la hermenéutica, la interpretación, lo que pones en valor es la pura obra en sí, no tanto lo que tú estás detrás. Ahora bien, para mí siempre la crítica tiene una colación subjetiva.
O sea, es instrumental, es operativa y por eso es diferente de una aproximación más historiográfica. Pero ¿qué problema hay con, digamos, la divulgación frente a la profundidad? ¿Quién corta aquí el bacalao? Yo veo la dirección editorial de Arquitecturas Vives y se me pone la carne de gallina. Es la inteligencia catalana de 1970. Así que se publica lo que ellos dicen. Vamos, me vas a matar, pero... quiero decir que aquí también la cuestión es que si la crítica está asociada al conocimiento de la autoridad y la hacen los canales que tienen ese conocimiento y esa autoridad, lo que se produce, en cierto modo, es un conocimiento ideológico en una dirección y no en todas las otras. Entonces, nos puede parecer que el mundo actual es más superficial, es menos profundo, es más divulgativo. Es posible, pero vamos a poder, o sea, tenemos nosotros derecho a cambiar este mundo y a decir que debería ser de otra manera y no deberíamos enfrentarnos al problema de que en este mundo lo que pasa es que no hay nadie ya que pueda juntar un consejo editorial que tiene la autoridad suficiente para decir lo que tenemos que leer y lo que tenemos que mirar. Y ese es el mundo que nos ha tocado vivir, así que más vale que lidiemos con él porque ese es el problema que nos han planteado. Que nos parecen nostálgicas las fotos de Rosa Regás y Rafael Moneo al calorcito de la Barcelona tardofranquista, porque estaba todo más claro. Hombre, claro que estaba todo más claro, sobre todo desde ahora, que lo hemos entendido todo. Pero entonces, ellos también trabajaban probablemente en un vacío. Lo que pasa es que uno tiene que producir crítica en el vacío que le ha tocado vivir, porque lo otro es... digamos, es un conocimiento asentado en una estructura que ya existe. No me extraña que te produzca más tranquilidad, porque la estructura, el andamio ya existe. Ahora, la cuestión es, si yo soy arquitecto ahora, yo necesito construir el conocimiento que me permite avanzar ahora, y ni andamio, ni profundidad, es divulgación, es oportunidad, es oportunismo, y es una estructura absolutamente efímera y ajena a todas estas cuestiones. Claro que lo académico le pasa lo mismo, es decir, uno puede hacer académico en lo canónico y uno puede hacer académico en el vacío. Si haces académico en lo canónico, pues ya está, ya lo haces, es eso y sale eso. Ahora, que lo quieres hacer en el vacío, en todo pasa lo mismo. O sea, puedes hacer crítica en el vacío de lo actual, que está mediatizado, o puedes hacer crítica en la teoría, en la historia, en el conocimiento más asentado. Yo he disfrutado mucho con la clase del profesor Valdivieso, pero creo que no hay peor enfermedad que la nostalgia. No hay peor enfermedad que la nostalgia. Claro, ves allí a Oriol, al señor Moneo, a todos. Y claro, es que da una tranquilidad, porque ya sabemos lo que sale. Pero a nosotros ¿qué más nos da? A mí ¿qué más me da cuando me siento en el estudio lo que entendió y pensó otra persona 30 años atrás? Excepto que deje de fijarme en lo que tengo que hacer yo y me fije en lo que hicieron los demás. Y entonces es un trabajo distinto que el mío. Es un trabajo crítico distinto que el mío. Y yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo con el profesor García Germán. O la crítica nos vale para resolver el problema que tengo delante en la mesa o en la pantalla, o la crítica simplemente me coloniza y me convierte en una persona de la que yo me convierto en un escriba. Y lo que creo es que yo no quiero ser el escriba de otro. Bueno, sobre lo que dice Luis, yo también me preguntaría si no existe hoy, en la absoluta actualidad de la que tú hablas, estos, bueno, voy a llamarlos así, reductos de autoridad tan autoritarios o más que a los que tú mencionas. Te voy a decir dos ejemplos. Uno es la revista San Rocco, por ejemplo, que ya va a cerrar de puro éxito que tiene, porque solamente, claro, publican, si no haces exactamente lo que ellos quieren que hagas con el espera, perdona, que voy a acabar. Y la otra es, por ejemplo, la revista Log, ¿no? Log que hace publicar exactamente los temas y tienen una autoridad tremenda, porque son los que marcan, digamos, las direcciones donde uno debe hacer, y además la gente muy joven, mucho más joven que tú, se mata por publicar en estas revistas. O sea, quiere publicar en Log, quiere publicar en San Rocco. Quiere decir que a la vez que hay lo que tú dices, también hay
O sea, hay cada vez más elitistas y más poderosas, porque al final todo el poder, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad para decir esto? Estas revistas que publican esto a su manera, con sus formatos, con sus temas, incluso debates internos que tienes que tener su propia manera de hablar y todo esto, y lo sé porque algún alumno mío que ha hecho la tesis ha publicado en Log y es una persona de gran éxito, pero me ha dicho que publicar en esa revista ha sido el mayor éxito de su vida. Quiere decir que no estarán tan preocupados solo por esta especie de democratización de que todo el mundo tiene, o sea, de que la crítica sea inmediata, consumible y tal, sino que quieren esa cierta inmortalidad, ¿no? También, creo. Y yo estoy hablando por una cosa que no me compete personalmente porque no estoy en esa situación, pero lo veo por la gente joven. O sea, ¿hay esto o no lo hay? ¿Hay estas revistas? ¿Tú piensas que estas son otra versión de Arquitecturas BIS, solo que, digamos, más...? De todas maneras, yo no he dicho autoritario, yo he dicho autoridad. Yo he dicho con poder, yo he dicho con autoridad también, sí. No he dicho autoritario. Sí. Yo he dicho autoridad. O sea que está grabado todo. No digo que el Consejo de Redacción de Arquitecturas BIS fuera autoritario, a lo mejor lo era, yo no estaba, pero lo que sí era una autoridad, y cuando le vemos ahí la foto, creo que es una foto, o sea, está Oriol Bohiga, Rafael Moneo, Rosa Regás, son personas brillantísimas, inteligentísimas, que han hecho un trabajo que está basado en haber alcanzado la autoridad, ¿no? Lo que creo es que, claro que... Jóvenes. Sí, pero claro que ahora hay revistas que quieren ser como Arquitecturas BIS. Y también hay gente que quiere ser como Walter Benjamin. O sea, que hay gente con nostalgia, está lleno. La cuestión es si además de esa nostalgia, afortunadamente, y con toda su dificultad y todos estos canales mediáticos, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, con Ricardo, que Urban Next tiene, como otros tantos medios digitales, tiene esa cosa horrorosa de la democracia y de la transparencia. Y es que filtra menos, pero a la vez se ve más. ¿Hace falta todavía filtrar más? Sí, será un medio cool o hot, como se ha dicho hace un rato. Es posible que los medios digitales hagan muy poco trabajo y haya luego que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero tiene también la ventaja de que es una radiografía más sincera de la realidad y de todas las sensibilidades. Y luego están las revistas como San Rocco, que ya con ese nombre pues ya está dicho todo, porque se han entregado ¿no? Te llamas San, pues ya estás perdido. Quiere decir que realmente te reconoces en cosas en las que algunos no se reconocerían tan fácilmente. Y entonces, es verdad que los hay, pero porque como en el concepto del tiempo no tenemos fruto de los medios digitales, no se ha cambiado los términos de la memoria, la gente ni siquiera se acuerda de cuando algunas revistas tenían un consejo editorial que establecía el canon, la autoridad con el cual todos pensábamos. Entonces, yo estoy dispuesto a pensar que Bankinter cambió la imagen de la Castellana, pero a mí me parece que a 29 o 30 de octubre de 2016, si vamos a hablar de Bankinter, yo vuelvo a referirme al profesor García Germán, yo creo que tenemos que hacer con la casita de Venturi, tenemos que empezar de cero. Yo no quiero que me lo cuenten, yo quiero empezar de cero, quiero ir y tener la libertad de pensar lo que me dé la gana. Pero Luis, tú puedes hacerlo porque ya no empiezas de cero. O sea, eso también... Bueno, o sea, que yo voy a hacer un alegato a favor de la crítica, porque creo que has salido un poco mal parada. Comparto con muchas opiniones contigo, pero yo no creo que la crítica sea solamente un juicio de valor, ¿no? Y si eso lo dice Mark Wigley, que ni siquiera él se lo cree. Pero creo que para hacer buena crítica tienes que saber de historia, tienes que saber de economía, tienes que saber de muchísimas cosas. Y de hecho, lo bonito, lo interesante de la crítica es que pone en crítica muchos supuestos que se han hecho canónicos o que damos por hecho en la historia y en la teoría. La crítica no necesita citar a todas las personas que han pensado lo mismo necesariamente. ¿Es negativo o positivo? Ahora estamos viendo cómo de repente el PP y el PSOE se debaten quién ha plagiado y quién no ha plagiado. No creo que haya sido una parte importante de la educación española enseñar a los alumnos no copiar párrafos enteros.
eso es otra historia, pero si fuera crítica, posiblemente no sería tan importante que no hagas, que demuestres que sabes completamente el contexto, y sin embargo, sí que lo tienes que saber. Creo que permite ciertas licencias o permite ser crítico con ciertos formatos. De hecho, ¿es necesario hacer explícito el punto de vista del historiador? Muchísima gente diría que no, pero todos sabemos que la historia no es neutral. No hay nada como una neutralidad o no, que no haya ideología en la historia. Pero, sin embargo, en la historiografía muchísimas veces hay que aparentar, o en la teoría, que no, que sí, que estamos haciendo una construcción neutral. No es el caso de la crítica. A mí me interesa trabajar en crítica y utilizar formatos diferentes, incluso utilizar la primera persona. Creo que ese es un espacio de trabajo muy interesante porque permite realmente experimentar y sobre todo no tener que ligarse al canon establecido. Hoy a mí me han interesado muchísimo las presentaciones, pero ha habido un momento en el que he dicho, y me ha parecido muy bonito lo que ha dicho Milla, vamos a hablar de crítica y no de críticos, porque es que hemos tenido uno tras otros hombres con traje y corbata diciéndonos de qué va el mundo. A mí es que se me han puesto los pelos de punta, pero no es vuestra culpa, es la culpa del canon que se ha establecido, porque para poder hacer un comentario sobre la historia de la arquitectura, ese es el linaje al que tenemos que referirnos. Yo en la crítica, desde luego pues hablaría muchísimo más de mujeres, por ejemplo. ¿Hay una crítica de mujeres? No, pero déjame, ¿hay una crítica de mujeres? Es un tema interesante. Bueno, o sea, si la hubiese, ¿en qué podría interesante consistir? Hoy. Vamos a hablar, claro, hay una crítica de arquitectura en este país que trabaja en un medio que se ha citado varias veces y es Nacho Zabalbeascoa. No la hemos nombrado ni una única vez. Bueno, tampoco hemos nombrado a otros muchos por críticos, muchos ¿no? otros, sí, pero bueno, se ha nombrado el medio en el que trabaja y el trabajo que hace, pero no la persona. Y no lo digo por Enrique, pero de alguna manera es que no consideramos que tenga la autoridad, por ejemplo. No sé, o sea, no hay ninguna crítica arquitectónica. Beatriz Colomina se ha citado, pero tal vez porque se considera más historiadora que crítica. Pero me refiero que vamos a utilizar la crítica y las técnicas de la crítica para hacer autocrítica también. Eso es lo que quiero dejar caer. Pues vamos a hacer autocrítica. No hay persona que haya cambiado más el concepto de la crítica y del pensamiento de la arquitectura que Denise Scott Brown, que cogió la educación de la arquitectura, la sacó de las aulas y se la llevó al pueblo, a la ciudad más fea de los Estados Unidos, y dijo: ¿queréis hablar de arquitectura? Vamos a hablar de la realidad. Y desde que en el año 68 Denise Scott Brown cambió radicalmente el foco de la arquitectura, en la enseñanza no ha habido manera de volver a hablar fácilmente desde las aulas y desde lo académico sin que uno se pregunte si uno quiere actuar como arquitecto en la realidad. No debería ir de lo particular a lo general y no de los modelos a la realidad. O sea que creo que Denise Scott Brown está la primera para demostrar que hace mucho tiempo que las cosas cambiaron. El año 68, que han pasado pues casi más años, casi los años que tengo yo en mi vida, o sea que unos cuantos. Y sin embargo, lo que pasa es que cada vez que hay una modificación sobre las estructuras de análisis de la realidad, si es que eso es la crítica, para darnos una visión de lo que de las cosas que puedan ser importantes en la arquitectura, se está relegado una y otra vez, no por ser solo mujer, que también supongo, sino muchas veces por este argumento de la autoridad y este argumento de la construcción de un pensamiento que está fundamentado, que está estructurado, que contextualiza el presente y el pasado y que construye los linajes. Lo que dijo Denise Scott Brown es que ni linajes, ni conocimiento, ni nada. Si uno quiere ser arquitecto, si sobrevive a enfrentarse con la realidad más horrorosa de todas, que era Las Vegas en el año 68, debe ser un sitio horroroso, lo sigue siendo ahora, imagínate entonces. Si uno consigue sobrevivir eso y construir un argumento sobre la arquitectura y la realidad a partir de un material tan verdaderamente, inconsistente en sí mismo, uno aprende a enfrentarse con la realidad y no desde los modelos que te explican lo que uno tiene que entender de la realidad, que ese es el problema de la crítica, que construye los linajes y no del pensamiento que te propone los argumentos o los instrumentos.
Bueno, no, solamente yo es una cosa muy corta. Solamente sobre este tema que estamos... Bueno, una cosa que quizá en este mini congreso, que por supuesto necesitaba tres ponencias, pero quizá una cosa que pudiera haber estado también es crítica y docencia, ¿no? Crítica y docencia que podía haber estado, hubiera aclarado algunas cosas, porque yo el único apunte que quería decir, un poco así en forma de pregunta, es crítica y docencia, que hay algunos alumnos, no muchos, no hay ninguna asignatura ni nada de esto, así como en literatura, por ejemplo, hay muchísimas cosas, ¿no? Que es literary criticism y tal, o crítica de autores. Sin embargo, en arquitectura no hay ninguna asignatura. Puedes incluso, a lo mejor en el máster, esto pero que sea llamada expresamente crítica. Sí. ¿Cómo se transmite que tú tienes un, quizá no es que no soy alumna, ¿no? Pero tienes un... Tenemos una asignatura que se llama intensificación, que son temas de crítica. Pero que se llama expresamente fundamento de críticas, o sea, incluso historia de la crítica pudiera tener también, ¿no? Introducción a la crítica, a los medios. Bueno, pues mi pregunta, por supuesto no tenía conocimiento de esto, pero si hubiera podido hablar de ello, es de si se siente la necesidad de que uno tenga algún cierto conocimiento, así como de la historia, ciertos fundamentos de la historia y tal, ciertos fundamentos de que hay de que la crítica tiene, digamos, sus escuelas, tal, porque es que incluso cuando me sorprendió una vez, voy a hacer como un excursus rapidísimo, viendo una cosa en televisión que decían a un policía que tenía que interrogar a un asesino, ¿no? Y decía, bueno, pues esto de los interrogatorios debe ser difícil. Y decía, bueno, es que hay varias escuelas para interrogatorios de asesinos. Dice, hay unas que es la escuela inglesa, tal, hay otra luego que es la americana, que ya se puede usted imaginar lo que es, ¿no? La americana, tal. Ya, la de más torturas, menos torturas, no sé. O sea, había escuelas, ¿no? a la que los propios policías estudiaban. Si cuando un alumno le dices que escriba un ensayo, algo, le dices que hay posibilidades, por ejemplo, de que se atenga a la biografía del autor o de que obvie completamente quién ha hecho esa obra, que historia del arte sin nombres, o sea, o si realmente se va a preocupar de la genealogía de las obras, de reconstruir los procesos, de tal. Digo, si a los alumnos se les dice un poco cuando, oye, escribes sobre no sé qué o haz sobre no sé cuántos, si ellos incluso tienen conciencia o nosotros la tenemos de cuál es el instrumental, y que yo desde luego estoy en completo desacuerdo con que la crítica sea siempre subsidiaria, digamos, como de una necesidad imperiosa del presente. Yo creo que la crítica tiene una autonomía absoluta como disciplina, y que en esto los críticos que han hablado con mucha autoridad, pues yo creo que la crítica es una disciplina como otras, ¿no? Y que por supuesto tendrá límites un poco difusos con otras cosas, con la teoría y demás, pero que el instrumental crítico, que hay que también hacer saber a quien se inicia en estas cosas, como decía Guiomar, pues empiezas ¿cómo hago investigación? Tal. No, es que usted va a hacer tal cosa, y aunque vaya un poco tanteando, o cuando Alejandro está haciendo su tesis doctoral, es que queremos saber si se va a apoyar en los autores, se va a apoyar en las temáticas, se va a apoyar en reconstruir los contextos o tal. Y todo esto es que yo creo que no se puede pensar que hay un automatismo crítico. O sea que yo creo que no lo hay, que tiene que haber también un cierto conocimiento, ¿no? Yo quería suscitaros, no sé si una pregunta, pero una reflexión, un poco al hilo de lo que habéis dicho, y con la idea de volver un poco al principio, aunque esto cansa mucho volver al principio, evidentemente, uno tiene ganas de llegar al final. Pero que es también al hilo de lo que acaba de decir Marina, ¿no? Es interesante la reflexión, porque depende cómo se mire, ¿no? Has puesto encima de la mesa, como un ejemplo de Ana Chuza Balbescoa. Yo no creo que haya ciertas reticencias porque sea mujer, sino porque es un intruso dentro de la profesión. Y esa es la última pregunta que os quiero suscitar, ¿no? Es decir, por todas en general las intervenciones, y sobre todo en la línea que lo ha planteado tanto Jacobo como Luis,
parece que la crítica es una herramienta de proyecto, lo habéis dicho, ¿no? Que es el interés para el arquitecto de la crítica tiene que ser un interés operativo, y si no, no lo tiene. Pero en realidad la crítica, en ese sentido específico, tiene una carrera bastante corta, o muy importante porque es para los arquitectos, pero relativamente corta en cuanto al alcance, ¿no? ¿Qué pasa con la crítica en el sentido tradicional, en el sentido canónico, la crítica como mediación entre unos especialistas y un público? Porque esa es la crítica de la que hemos partido, y esa crítica creo que es muy necesaria hoy, ¿no? Porque es verdad que habéis dicho, estáis hablando de que las plataformas permiten generar acceso a información inédito, pero en realidad el problema es la información, o es qué se hace, o cómo se maneja esa información, o cuál es la opinión que se pueda sacar de esa información. Y os quería simplemente lanzar esta reflexión porque no quería terminar con unas reflexiones un poco endogámicas desde mi punto de vista, ¿no? Creo que la crítica es fundamentalmente, siempre ha sido ese trabajo de mediación. Y luego se ha convertido en un trabajo especializado de mediación, en un trabajo académico, en unas herramientas académicas, en un sistema de análisis. Todo eso es la crítica, evidentemente. De eso un poco conduce a la idea de la dispersión de significados, que a veces, pues como decía Luis, es necesario acotar qué es cada cosa, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de crítica. Pero no nos gustaría perder esa dimensión, ¿no? Yo creo que es muy interesante y muy necesaria en una profesión como la nuestra, que yo creo que cada vez tiende más a la endogamia. Y más porque también tiende a cerrarse y a envolverse en la academia, un poco a la manera americana, que es un gran riesgo que estamos corriendo incluso en esta escuela también. Tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo, si me permites, y quizás ya por polemizar un poco también, ¿no? Yo creo que esta cuarta disciplina, o yo creo que cuando es en estos medios, como tú dices, este papel mediador entre un público generalista y alguien que está escribiendo sobre algunas cosas contemporáneas de la arquitectura, yo le llamaría más bien divulgación, sin ningún menosprecio de nada. Iñaki hoy le ha dicho que no se sentía para nada ofendido cuando decían que sus libros eran de divulgación. Para nada, es una labor fundamental transmitir bien la arquitectura a un público más generalista. Pero yo ahí estoy más con la propuesta de Luis. Yo creo que una crítica de arquitectura va más hacia los mismos arquitectos en su parte más operativa, ¿no? Y ahí el público es otro. Entonces, dividir muy bien las audiencias es importante. Y en ese sentido, si me permites, en Urban Next nos planteábamos esto desde el principio. ¿Para quién vamos a publicar cosas? Y sobre todo, somos distintos de un plataforma arquitectura, un Art Daily, que sí que es, si me permitís, esta pornografía, ¿no? Sí. Enseñar imágenes por enseñar. Nosotros intentamos construir una narración, hay un equipo editorial, cada de los rectángulos está contando junto al otro, utilizando los distintos formatos, distintas narraciones más complejas, ¿no? Complicar es comprender, como se dice muchas veces, ¿no? O sea, si me permitís y sin menospreciar, como digo, la labor más de divulgación. Yo la crítica, si quizás algo se podría sacar un poco en claro del minicongreso, sería un poco establecer estos departamentos que no son para nada estancos, sino hay vasos comunicantes, pero clarificar, ¿no? A veces metemos tanto ruido también en estas intervenciones que un poco, si se tiene la labor docente, los despistamos, ¿no? Yo creo que de lo que nos estamos dando cuenta es de ese carácter multifacético de la crítica, que en efecto la crítica es para los arquitectos, pero también es para el público general, y siendo consciente de nuestras limitaciones, de nuestro bagaje y de quién hace crítica y para quién lo hace, pues la buena crítica será la que primero es consciente. Yo apoyo también esto del conocimiento previo y de que si te sientas con la hoja en blanco, probablemente te crees que lo haces muy desprejuiciado, pero hay ahí un bagaje propio y de conocimiento que te permitirá hacerlo mejor. Es cierto que hacerlo de una forma totalmente desprejuiciada puede ser mucho más fresco, pero también es muy difícil. Y yo creo que, siendo consciente de esas limitaciones, pues en efecto la parte de divulgación es fundamental. También recordando la parte más institucionalizada de la investigación, aquello de la transferencia del conocimiento, ¿no? Llegar a la sociedad de una manera pues más directa no le quita valor a la crítica, aunque a lo mejor pues evidentemente el formato o el tipo de mensaje o de incluso el lenguaje pues puede ser distinta o puede tener otras temáticas, pero vamos, que creo que ambas facetas no se anulan una a otra y creo que tienen que convivir, como la crítica en docencia, como la crítica en proyecto y como la crítica en todos los medios que estamos comentando. Yo te contesto directamente. Creo, posiblemente, no lo sé, pero sí que tiene que ver lo de Anachu con que es una
outsider, ¿no? Sí, O sea, que sí. no es arquitecto, pero eso pasa con muchísimos críticos de arquitectura, ¿eh? El New York Times o no tienen por qué. Pero esto es interesante porque si sigo tu razonamiento de que la crítica es mediación, pero tú, como sabes, no es unidireccional. No es que la arquitectura produce un conocimiento, el crítico media entre el arquitecto, la mente del arquitecto y el público. Lo que tiene que pasar es también en otra dirección. Hay unos intereses generales, porque la arquitectura es algo que vivimos, ¿no? O sea, estamos rodeados de ellos y nos afecta desde la hipoteca hasta, o sea, el día a día. Entonces, ese crítico tiene que también saber mediar en la otra dirección, hacer llegar preocupaciones sociales, políticas, económicas de la sociedad al arquitecto. Eso es más difícil, porque encima cuando hay alguien que lo intenta hacer, y no estoy aquí hablando de una persona, pero cuando lo intentas hacer, muchas veces se juzga como que no tiene autoridad o que es una persona que en realidad es superficial o que es generalista, ¿no? Entonces, ese ejercicio es muy difícil de hacer. Yo creo que es lo que me quedaría hoy aquí. Es decir, me parece bien esa definición de mediación, pero no en una única dirección. Tiene que ir en las dos. Y ahí la historia de la arquitectura y el arte no es suficiente. Tenemos que a lo mejor saber más sobre historia económica, política, etcétera. Y tenemos que saber encontrar los medios y los formatos que nos comuniquen también con otros foros, ¿no? Pues yo creo que es una buena conclusión, porque es una conclusión abierta, ¿no? De buscar esas herramientas que lo permitan. Bueno, por no extendernos más, pero no tampoco querría dejar de quitarle la voz a nadie, ¿no?, que quiera opinar, y me gustaría abrir con ello un turno de preguntas o de reflexiones sobre lo que se ha dicho, que son muchos temas relacionados entre sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o reflexión? José Manuel. Voy a leer una serie de puntos sobre cómo creo yo que debe ser una crítica, y por supuesto no es mío. Esta referencia no es mía. A veces encuentras textos que te iluminan y descubres aquello que estás buscando pero no encuentras, y de repente encuentras un texto que te abre los ojos y que te dice lo que tú querrías decir. Y voy a leer simplemente 7 puntos de una cita, que son citas. La crítica es mediación. 2 puntos. Debe articularse sobre datos verificables. Otro punto. La crítica solo puede entenderse desde el análisis y el conocimiento. Otro punto. Toda crítica ha de servir para hacer pensar, reflexionar sobre la obra. Debe hablar solo de lo que se conoce y no de lo que no se conoce. No voy a decir el nombre, pero hay un profesor muy prestigioso que no es de esta escuela, que en el Summa Artis ha escrito sobre un tema de arquitectura, y la verdad es que se nota que no lo conoce. O sea que se debe hablar de lo que se conoce y no de lo que no se conoce. La crítica es lenguaje delante de un lenguaje. Para hablar de música, de pintura, de arquitectura, de cine, debes conocer un poco el lenguaje específico que es propio de ese ámbito artístico. Hemos entendido cuando formamos parte de lo que se nos dice. Las generalidades degradan la obra de arte y degradan el valor de la crítica. En esto quiero borrar un equívoco de un compañero que me decía que había defendido yo la idea de que si se habla de arquitectura también se debe poder hablar de música, de literatura, de cine, del contexto. No me refería a la crítica generalista, que me parece un error. La crítica debe tender a lo concreto, lo específico, detallar qué es lo que se explica y lo que se analiza. El gran arte reflexiona sobre sí mismo. El olvido y desconocimiento de la historia impide cualquier aproximación crítica que se plantee con un mínimo de criterio. He llegado en el momento en que la profesora que está en el centro hablaba de la importancia de la historia. Yo creo que no se puede hacer crítica si no se conoce la historia o no se relaciona con la teoría y con la historia. Esta cita no es del autor, que luego voy a decir quién es el autor de ese texto. El público no tiene memoria, por eso no tiene remordimientos ni verdadera conciencia. Vive prendido a la novedad, no importa cuál, con tal de que sea nueva. Esa es una referencia a Octavio Paz. Y, por último, el tema antes siempre remitía a un sistema general de valores. Son puntos que yo he interpretado de un texto francés que se llama Elogio de la crítica,
de François Bellergans, que está publicado en Cahiers de Cinéma en el número 115 en el año 61. Y a mí este texto me parece un texto fundamental. No quiero extenderme más. ¿Vale? Bueno, yo al hilo del último punto era el comentario que quería hacer, que quizá a lo mejor a estas alturas suena incluso un poco ingenuo, pero has hablado de valores. El último decía, no existe una crítica sin valores. Y ese es el punto que yo quería señalar. Es decir, si hace falta dirección para la crítica, porque si no sabemos qué queremos, si no, digamos, existe un sistema de ideales o de anhelos, a lo mejor no tenemos, la crítica podría ser vana. Bueno, lo planteo más como duda. Si no la crítica, si podría llegar en un sistema sin valores a ser la crítica algo totalmente interno, algo cerrado y que no se refiera a realidades exteriores. Entonces, si esa cuestión, ¿no? Si no sería necesario un sistema de ideales, de valores, para realmente articular una crítica en función de si se va en la dirección de su cumplimiento o de su no cumplimiento. Luis, ¿qué ideales? ¿Cuáles? ¿Quién lo decide? ¿Y si no hay ideales? Mejor que haya muchos que ninguno, pero cuando hay muchos, ¿cómo decidimos? Bueno, yo lo planteo abierto. Bueno, abierto está, eso seguro, pero lo que quiero decir es que el problema de los ideales, como el problema de las ideas, es si aceptamos que la autoridad o la elección es problemática en sí misma y que una de las funciones de la crítica precisamente es desmontar todos los ideales, todas las ideologías y todos los mecanismos de autoridad, todos los cánones para exponerlos. Y una vez desmontado el sistema, la crítica ha hecho su función, que es desmembrar los sistemas de conocimiento y los sistemas de pensamiento y, por lo tanto, las ideologías y las autoridades. Y una vez que eso se ha producido, entonces, cada uno hará lo que en conciencia, si es que uno tiene conciencia o actúa de conciencia o tiene otros mecanismos de pensamiento, que yo creo que los hay, y se posiciona como quiere. Yo lo que pienso es que no se trata de lo que uno quiere, sino se trata de ser perceptivo con el mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces no se trata simplemente de pragmatismo o de dejadez, se trata también que a cada generación le toca construir, mejorar el mundo que le ha tocado vivir. Pero por eso creo que el mundo que nos ha tocado vivir, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que no existen ni ideales, ni formas de pensamiento, ni ideologías, ni estructuras, incluso académicas, que puedan reclamar más autoridad que otras. Podremos discutirlo, podremos intentar cambiarlo, pero ese es en realidad el punto de partida. O sea que para los académicos que decimos, incluyo, no sé por qué, pero en la idea de que cuando uno habla de algo tiene que saber de algo, pues cuando uno habla de la realidad, yo creo que uno tiene la obligación de saber que en esta realidad en la que nos ha tocado vivir, 2018, hoy, uno de los problemas con los que tenemos que lidiar es con la fragmentación de los ideales, con la fragmentación de las ideologías, con la fragmentación de las autoridades y con esta democratización, que podrá tener un sentido más positivo o un sentido más negativo, según lo quiera uno ver, de las formas de conocimiento. Y entonces ese es el punto de partida, ese es el contexto. Eso es lo que nos ha tocado, con lo que nos ha tocado trabajar, ¿no? Entonces a mí me dice, hay que ser honesto, veraz, conocer las cosas, tener el conocimiento, hacer la investigación, subir a la biblioteca, estar bien informado, vale. Todo eso es más fácil que tomar una decisión una vez que tienes toda la información para ir en una dirección o en otra. Yo creo que es más fácil estar bien informado, tener el conocimiento, que tomar decisiones que sean significativas para otros, que sean relevantes, que produzcan conocimiento y que
y que, digamos, sean capaces de ser compartidas por más personas, que debería ser uno de los objetivos también de la investigación crítica yo creo que Arantxo Zabaldescoa es una... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una intrusa. Yo realmente he de reconocer que me siento intruso en este mundo. O sea, yo cuando voy a las obras me miran como diciendo, ¿y este intelectualillo quién es? Y cuando vengo aquí a la escuela, pues dice, ¿y este tío quién es? ¿No? O sea, yo creo que la condición contemporánea es ser intruso en cada uno de los sitios a los que va, y nadie pertenece a ningún sitio. Y hasta que no estás a gusto con eso y lo conviertes en una oportunidad, tampoco estás en este mundo. O sea, que yo no pertenezco a institución, y mira que me paso aquí horas, no pertenezco a mi profesión, no sé muy bien ni de qué vaya, no pertenezco a casi nada, y cuando me doy cuenta de que en realidad esa es mi condición contemporánea, es que soy un intruso. Hay tan poca estructura, hay tan poca autoridad, afortunadamente, que, bueno, podemos ponernos donde queramos o opinar lo que queramos, pero también tenemos que aceptar que a cambio de eso, pues flotamos en un sistema en el cual ni hay ideales, digamos, canónicos, ni hay autoridades canónicas, ni hay estructuras estables. O aprovechamos esa oportunidad o nos convertiremos en nostálgicos. Yo es que no tengo... Cada vez que siento nostalgia, yo me lo entra planteaba, una tristeza horrorosa. si me permites, de una manera demasiado muy radical, ¿no? Y además muy un poco con referentes de otras épocas, ¿no? Precisamente por ver si como medida de contraste podíamos estar en una situación de ese tipo, y sobre todo un poco en qué sentido, digamos, la crítica sería un instrumento de mejora. Un instrumento de mejora, es decir, en el sentido de que aspiramos a algo mejor y por lo tanto tiene que haber unas direcciones que algunas no serán válidas y otras sí, o por lo menos tendrán que debatirse, ¿no? Y en ese sentido lo decía. Gracias. Muy brevemente, que nos tenemos todos que marchar. Justo cuando se pone divertido nos tenemos que marchar. Pero hay una cosa que quiero decir muy tonta, que yo creo que es buena para los alumnos y para todos, que es lo académico y lo crítico son dos cosas muy distintas. Es decir, que si aquí se ha hablado del paper y tal, el artículo de investigación y el artículo de crítica son dos géneros, si se me permite la palabra género, completamente distintas. Uno se basa en el conocimiento almacenado desde que la civilización existe, y por eso se cita y se cita y se cita y se cita y se intenta esclarecer y se monta uno sobre los hombros de los anteriores, buscando algo que se pueda demostrar. Y el otro, como por fin ha salido el término valores, emite un juicio de valor. ¿Qué valores? Profesor Rojo, ya estamos en su salsa. ¿Qué valores? No sabemos. Pero está claro que hay un juicio de valor. Es decir, existe juicio y existen valores. Porque en el fondo queremos saber hacia dónde. ¿Hacia aquí? ¿O hacia aquí? ¿O hacia aquí? De manera que en mi modesta contribución, no confundamos el artículo académico, quizás de formación anglosajona, pero el artículo académico, que todos conocemos lo que es, que en realidad poco se aporta, lo que se hace es recabar y dar un pasito más, al artículo crítico. Muy bien, pues creo que ya no hay ninguna reflexión más. Pues me gustaría cerrar el acto agradeciendo a todos los participantes, tanto los que están aquí como a los ponentes también de las mesas redondas de la mañana, pues su generosidad, porque es literalmente generoso el estar aquí, dado que no les hemos pagado. O sea que su generosidad intelectual también, desde luego, creo que están aquí precisamente por eso, por ese afán de curiosidad, por ese afán también crítico, podríamos decir. Y bueno, me gustaría cerrar esto pensando que va a ser el primero de una serie y que podemos pues, un poco sistematizar y mantener pues, este foro relativamente modesto de debate en sucesivas ediciones. Así que muchas gracias a todos.